Continuamos con la realización del taller número 4, tablas dinámicas y macros. En la primera parte que acabamos de grabar, nos dedicamos a resolver 5 puntos sobre las tablas dinámicas. En el primer punto se tenía que crear las hojas y nombrarlas con tabla dinámica de clientes y tabla dinámica de vendedor. Una vez se crearon las tablas, se comenzaron entonces a hacer los diferentes movimientos con los campos dentro de las 4 zonas que tiene eh, la tabla dinámica, que es filtros, el campo de fila, el campo de columna y el campo de sumar celdas. O sea, esos 4 campos en los cuales se puede movilizar para hacer diferentes configuraciones de la tabla para darle interpretación y facilitar entonces la toma de decisiones en la organización de la información. En esta oportunidad entonces vamos a dedicarnos a elaborar o crear macros. En este caso vamos a crear una macro para un proceso, en este caso dice el libro, en este caso lo vamos a hacer por la factura. El enunciado entonces es el mismo que habíamos dicho en el no cambia, entonces pero se ha colocado aquí, su jefe inmediato le reconoce el buen desempeño y le ha asignado la responsabilidad de organizar la información del libro de Excel. Para eso debe utilizar tablas dinámicas, que ya lo hizo, protegió las hojas, ya lo hizo, y ahora vamos a hacer entonces las macros. Eso entonces en resumidas cuentas es el enunciado y comenzamos. Vamos a crear una macro entonces en el libro que venimos trabajando. En el libro que venimos trabajando entonces tenemos la hoja de clientes, vendedores, productos y factura. Anexado a esta factura, para hacer la macro entonces tenemos que crear una hoja. En esa hoja que vamos a crear la vamos a llamar copia de factura. Entonces copia de factura. Entonces, en esta copia de factura vamos a hacer lo siguiente entonces. Para hacer nuestra macro, entonces tenemos que preparar el ambiente antes de crear la macro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiar fecha y hora que tiene la factura. Entonces, copiamos fecha y hora, la copiamos acá y copiamos únicamente el valor. Listo. En el segundo, entonces, vamos y copiamos entonces también todos estos valores. Entonces copiar y pegamos hagámosle pegado especial, digámosle que valores y transponer. Y ya entonces tenemos esa parte. También coloquemos lo que tiene que ver con la compra total. Peguemos ese valor. Entonces la compra total, vamos a ese, copiamos y pegamos. Oh, entonces hay que copiar valores. Listo. Entonces ya tenemos, y démosle una configuración ya a esto que ya hemos hecho, para ir entonces aquí a guardar la copia de los datos fundamentales de la factura, que nos quede siempre que hagamos una factura nueva, entonces se guardan los datos de esa factura. Entonces démosle formato a este, coloquémosle arriba colorcitos como lo tenía, amarillo, exactamente. Le cambiamos de tamaño a la letra también, le cambiamos también el tipo, colocamos así, ya se le va dando forma. Esto es de darle formato, entonces que ustedes ya saben darle formato de acuerdo al manejo que le han dado a la información. Y el total, compra total, listo. Entonces démosle formato aquí, digámosle estos tres, le damos este formato. Recuerde que aquí le puede uno colocar distintos formatos. Vamos a colocar este verde, este gruesor, y comenzamos a colocarle entonces ese formato. Y ya quedó ese formato, muy bien. Entonces ya tenemos nuestro formato
de donde vamos a trasladar una vez se le haga la factura al cliente. Entonces nosotros vamos a quedar con esta copia de esta información de cada cliente que se genere. Entonces vamos a quedar, entonces aquí se van a ir guardando entonces la información de los distintos, de las distintas transacciones que se hagan con las facturas y de los diferentes clientes que se atiendan. Entonces comenzamos, ya teniendo eso, entonces ya comenzamos a grabar la macro. Entonces a grabar el proceso de macro para que me guarde la información allá de la que se va generando. Entonces lo primero que tengo que ir es a vista, ¿cierto? Entonces en vista voy donde dice macros y acá miro a ver si tengo alguna macro creada. Si tengo alguna, pues la borro. Si hay que borrarla, eliminarla, ¿sí? Para que nos quede bien la... Entonces ya no tengo ninguna macro. Aquí había una que estaba en proceso, ¿cierto? Se detuvo. Entonces miremos otra vez. Ya. Entonces ya no tenemos ninguna macro. Entonces pasamos a grabar nuestra macro. Entonces le decimos grabar macro. Lo primero que hay que hacer para grabar la macro es darle un nombre. Entonces a esta le vamos a dar copia de factura. Entonces copia. Entonces raya al piso factura. Esta no se puede dejar, recuerden, no se le puede dejar espacio, sino el espacio lo reemplaza raya al piso, porque los caracteres si se deja con espacio entonces ocasiona conflicto. Entonces en este caso entonces el nombre se llama copia al piso F de factura. Lo podemos comentar factura, completar copia de factura, así se llama entonces la macro. ¿Qué hace la macro entonces? La macro guarda, coloquémosle aquí guarda información de los clientes que se han atendido, ¿sí? Y entonces entrega atendido, ¿sí? Y la compra total. Esto es lo que va a hacer nuestra macro. Entonces va a guardar todos los datos del cliente o la información del cliente, y fuera de eso nos va a dejar cuál fue la compra total. Entonces le decimos aceptar. Cuando le decimos aceptar, él ya comenzó a grabar. Comenzó entonces la grabación, y entonces todo lo que yo haga de ahora en adelante es grabado en la macro. Eso es lo que él me va a entregar. Entonces lo primero que voy a hacer es copiar aquí fecha y hora, y entonces la voy a pegar acá. Entonces la pego y la pego con valores, ¿sí? Entonces en este caso, para que no me aparezca ese número, entonces le doy formato acá con este formato de número, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos varias cosas para configurar, y en este caso, como se trata de fecha y hora, entonces tenemos fecha larga y fecha corta y hora. Entonces en este caso coloquémosle fecha larga. Entonces fíjese que aquí ya me dio la fecha larga y me dio la hora. O sea, la hora en este momento en que yo estoy grabando son las 9:10. Bien, entonces ya tenemos esa parte. Ahora lo que vamos a hacer son los datos del cliente. Entonces copiar todo esto, perdón, estos datos del cliente, estos, desde aquí copiar. Entonces copio los datos del cliente, copiar, y entonces los pego en la copia de la factura aquí. Entonces le digo pegado especial, le digo que me pegue únicamente los valores y que los transponga. Ahí él ya pegó los datos, ¿cierto? Entonces, si quiere, los dejamos así. Si no, pues le pueden cambiar el tamaño. También vamos a copiar lo que es el costo total. Entonces el costo total le decimos copiar, ¿sí? Compra total, y la pegamos donde dice compra total. Y pegamos los valores, ¿sí? Entonces aquí le podemos dar formato de pesos, ¿no? Formato moneda. Entonces ya tenemos formato moneda. Listo, entonces esto es todo lo que hay que hacer.
Una vez ya terminado ese, para que se puedan seguir colocando entonces los demás registros, le digo insertar, y entonces aquí ya me inserto una nueva línea para que se sigan insertando a partir de ahí. Le cambio el color para que color blanquito y el texto que sea negro. Me ubico aquí, ¿cierto? Una vez me ubique ya ahí, entonces esto lo está grabando, entonces me voy para la factura, ¿sí? Y ya comienzo a borrar todos los valores que tienen que ver. Recuerdan que todos los valores los puedo borrar y entonces ya la factura me queda completamente automatizada, ya quedó la factura en blanco. Sí, una vez ya me encuentre aquí en blanco, entonces ahora sí ya puedo detener, digamos que ya puedo detener la macro. Entonces me voy para vista y entonces le digo detener macro. Cuando le digo detener macro, él ya me ha grabado todo el proceso que acabo de realizar. Entonces, ese proceso que acabo de realizar lo puedo sacar aquí en un ladito con un botoncito o en un botoncito por este lado, cosa que cuando yo haga la factura, ¿cierto? Haga mi factura, entonces no haga sino pulsar el botoncito y él me va guardando la información aquí donde dice copias de factura. Eso es todo el proceso que tenemos que hacer. Entonces voy a colocarlo aquí en este lado. Para colocarlo a ese lado, entonces me voy para la ficha programador y aquí donde dice insertar, voy a sacar este cuadrito, este botón. Y saco este botón y digamos que lo voy a pegar aquí, en este lugar. ¿Sí? Y mire que ya me salió copia de factura, entonces le asigno esa copia, esa macro, que ya la tenía creada y que fue la que acabé de hacer. Y entonces le digo, aquí yo le puedo cambiar entonces este nombre y decir copia de factura. Copia de factura. Y listo, copia de factura. ¿Ya? Entonces si quiero le puedo cambiar de tamaño. Ahí le puedo colocar que un número grande así 16. Copia de factura. Entonces este botoncito se llama copia de factura. Entonces vamos a hacer nuestra primera factura. Entonces nos llegó el cliente, ¿sí? Y aquí yo tengo el cliente, digamos que tiene la cédula esta, y entonces se llama Santiago Gómez. Y aquí ya me entrega Santiago Gómez. El Santiago Gómez entonces me pide un producto que tiene el código este, que es avena y cumis. Me pide también otro producto que se llama leche. Me pide otro producto que también se llama, digámosle, cumis. Entonces me hace este pedido, ¿sí? Este pedido, pero resulta que aquí no está funcionando bien el producto, ¿sí? Porque tendría que ser, no, si está funcionando bien, lo que no es colocado en las cantidades. Entonces, sí, porque aquí sí está funcionando bien, vea, está correcto el producto, lo que no he colocado es las cantidades. Entonces las cantidades podía colocar aquí 3 y aquí podía colocar 2, o sea, 2 de leche, 3 de kumis, y entonces una vez ya coloqué ese, entonces ya me sale el total, que es 18.600 el costo. Entonces esta es la factura del cliente Santiago Gómez. Yo puedo guardar entonces la copia, le digo guardar, y entonces él me guardó esa copia de Santiago Gómez. Mire que inmediatamente le digo copia la factura y desaparecen los datos. Aquí voy a guardar otra para otro cliente, digamos este que se llama Pedro Beltrán, me hace otro pedido distinto, ¿cierto? Digamos que este, de distintas cantidades también, ¿sí? Entonces digamos que aquí este pidió de una cantidad de poquito, entonces de una cantidad de una. Entonces él pidió 6.000 pesos, entonces le digo copiar. Ya sí, entonces ya en este momento ya he archivado, efectivamente he archivado ya dos facturas, ¿cierto? La que tenía inicialmente, que fue con la que hice el ejercicio, y la que se ha ido generando, ¿cierto? Y observe que aquí va diciendo en qué hora se va generando la factura. Entonces la primera la generé a las 9:20,
la última a las 9:20, la que sigue a las 9:19 y la primera que fue la que hice a las 9:10. Ese entonces es el ejercicio que les toca hacer a ustedes, crear esta macro. Éxitos y les deseo para que realicen su taller y completen entonces con todos estos ejercicios el taller número 4.